Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Beth Maldonado y estamos en esta reunión de negocio Gran Excel y pues vamos a tomar nuestro chocolatito. Bueno, en este caso es un cafecito clásico, porque bueno, el primer paso para hacer el negocio Gran Excel pues es ser producto del producto y pues vamos a tomarnos un exquisito café clásico, café negro, sin azúcar, con 150 antioxidantes que protegen nuestro sistema inmunológico y 200 nutrientes que protegen la salud de nuestro cuerpo. Y vamos a tomarnos este cafecito exquisito mientras vamos a platicar sobre los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Y entonces vamos a platicar de los dos primeros hábitos, que es la proactividad y tener en mente un fin. Entonces empezamos con lo que es la proactividad. Y bueno, a veces se entiende que las personas proactivas son agresivas, ¿no? Son como tiburones, ¿no? Pero no se trata de eso, sino que, tienen mayor autocontrol, no se dejan arrastrar por la pasión, los sentimientos, las circunstancias o el ambiente, sino que anteponen los valores. Entonces nos dice que subordinan los sentimientos a los valores. Entonces, por ejemplo, algunas empresas, los grupos comunitarios, las organizaciones, incluso las familias pueden ser proactivas también. O sea, podemos ser proactivos como organización, como grupo, como colectivo. Entonces dice, para eso pues se necesita individuos proactivos y que se logren acuerdos, claro, desde luego. Acuérdense que la vez pasada hablábamos de la interactividad. Hablábamos de pasar de la dependencia a la independencia y luego a esa interacción y ese trabajo en equipo. Entonces de eso se trata. Entonces dice que las personas proactivas pueden combinar la creatividad y los recursos de cada individuo para entonces trabajar en equipo y poder disponer de los recursos de otros individuos. Entonces, en este caso, bajo esta filosofía, la envidia pues no tiene cabida, porque si alguien tiene algún recurso, pues los demás también pueden beneficiarse de ello, pueden gozar de ese apoyo, esa ayuda. Se trata de apoyarse unos a otros. Entonces, es un trabajo en equipo. Dice, es una cultura proactiva, entonces, dentro de una organización. Entonces dice, entonces esta organización proactiva no tiene que estar a merced del ambiente, sino que se puede tomar la iniciativa para llevar a la práctica esos valores compartidos, ese fin común, ese objetivo común, alcanzar los propósitos, compartir entonces esos propósitos compartidos, poder alcanzarlos con todos los individuos que están participando, todos los que están implicados. Eso se trata. Entonces, cuando revisamos entonces, se trata entonces de ser proactivo, de revisar cuál es nuestro círculo de preocupación, o sea, cuáles son las cosas que nos preocupan, ¿no? Entonces, también revisar cuál puede ser nuestro círculo de influencia, o sea, qué podemos controlar, qué podemos hacer, qué depende de nosotros. Entonces, pues, se trata de ampliar nuestro círculo de influencia. Entonces, las cosas que nos preocupan y qué cosas dependen de mí y qué cosas no dependen de mí. Entonces, ¿en qué es el centro en el cual gira mi tiempo, mi energía, mi acción, mi sentir, mi pensar, en fin? Entonces, se trata de, pues, tal vez necesitamos tener dinero, es cambiar entonces
el enfoque no en aquello que no podemos controlar, sino centrar nuestro enfoque en aquello que podemos hacer y que aquello que podemos controlar. O sea, parte desde nosotros mismos, parte desde nuestro interior, dijimos. Entonces, la energía, esta energía que podemos controlar, que es nuestra propia energía, que es nuestro propio sentimiento, nuestro propio pensamiento, nuestros propios objetivos, nuestro porqué. ¿Sí? Acuérdense, el primer paso para hacer el negocio en Excel es definir nuestro porqué. Entonces, trabajar sobre nosotros mismos, en lugar de preocuparnos por las condiciones en las que, pues, no tenemos control, sino preocuparnos en lo que sí podemos influir. Entonces, en virtud de esta posición, el rol de cada participante pues es importante, las relaciones, las circunstancias de nuestro círculo de influencia. Entonces dice, una persona es más grande que su círculo de preocupación. Entonces, aquí se trata de encontrar esos puntos en los cuales el equipo coincide. El equipo coincide y vamos a encontrar que esos objetivos individuales pueden entrelazarse y podemos actuar de manera conjunta y podemos unir esfuerzos para un bien común. Dice que hay formas de influir. Puede ser un control directo, cuando involucramos nuestra conducta, puede ser un control indirecto, cuando involucramos la conducta de otras personas, o puede ser un control inexistente cuando los problemas, no podemos hacer nada ante los problemas. Por eso nos menciona esa sabia frase de Neuróticos Anónimos, no sé si la han escuchado, de Señor, dame la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, para poder cambiarlas que sí puedo, pero también la sabiduría para poder encontrar esa diferencia entre esas dos vertientes, ¿no? Entonces dice, podemos elegir nuestra respuesta ante las circunstancias o influir poderosamente en estas circunstancias. Entonces, dice que también tenemos que considerar entonces las cosas, dos cosas de nuestro círculo de preocupación, que ante nuestros actos, ante nuestras decisiones, tenemos que tomar en cuenta esas consecuencias, esos errores, ¿no? Hay un ejemplo muy, muy padre que nos pone, bueno, podemos decidir cruzar la calle, ¿no? Podemos decidir en qué momento cruzar la calle. Si esperamos a que pase el camión o nos pasamos corriendo, ¿no? Por ejemplo. Eso podemos decidir. Podemos aceptar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? O preverlas. Pero no podemos decidir si el camión nos atropella o no cuando ya está pasando encima de nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí a eso se refiere, ¿no? Entonces dice, todos somos libres para elegir nuestras acciones. Pero no somos libres para elegir las consecuencias. Esos ya vienen como que por leyes, ¿no? Por leyes de la física, qué sé yo, leyes universales, existen leyes que conozcamos o no, pues se van a dar. Consecuencias que van a caer a rajatabla, ¿no? Entonces, son leyes naturales que tenemos que considerar. Entonces, nuestras conductas, entonces, en la persona proactiva está gobernada por principios. Entonces, ese enfoque proactivo, por ejemplo, cuando uno comete un error, la persona proactiva, pues, tiene que reconocer ese error, o sea, y lo más pronto posible, ¿no? Instantáneamente, para poder corregirlo y aprender de esto. Porque si no podemos de ese modo podemos convertir, de un fracaso podemos convertirlo en un aprendizaje y en un éxito. Entonces, para la persona proactiva, lo que determina su forma de vida no es lo que hacen o dejan de hacer otras personas,
ni los errores, sino más bien es esa respuesta que tenemos ante las circunstancias. Entonces, nos dice, la respuesta a cualquier error afecta la claridad del momento siguiente. Entonces, es importante admitir y corregir de inmediato nuestros errores para que no tengan poder sobre el momento siguiente. O sea, imagínense como una hilerita, ¿no? De dominó que se empiezan a tirarse todas las fichas. En la razón, en el corazón mismo del círculo de influencia se encuentra entonces nuestra actitud de comprometernos y la promesa para mantener esos compromisos con nosotros mismos. Primeramente el compromiso pues es con nosotros mismos. Y aún con los demás. Entonces esto es parte de la proactividad. Y entonces dice, gracias a la autoconciencia y la conciencia moral advertimos entonces áreas de debilidad, podemos advertir áreas de debilidad. O sea, no se trata de ser perfecto, sino que podemos reconocer nuestras debilidades, nuestros errores y los puntos que hay que mejorar, nuestras áreas de talento que pueden desarrollarse. Y pues, dice entonces, las personas proactivas no son arrogantes. No se trata de ser arrogantes, sino todo lo contrario. Son listas. Son listas, se guían por los valores, interpretan la realidad, entonces, y saben lo que se necesita. Lo que está delante de nosotros y lo que está detrás, dice, es poco importante comparado con lo que reside en nuestro interior. Eso es lo importante. Entonces, pues como ven, esa parte de la proactividad. O sea, dejar de ser víctima de las circunstancias, esa parte es la que nos gusta. El poder hacernos responsables nos permite entonces, es una característica para poder después trabajar en equipo, lograr la interdependencia. Y luego el siguiente hábito es, bueno, y nos plantea algunas sugerencias para la proactividad, pero que durante un día observemos nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje también nos dice mucho, el decir no puedo, o si pasa esto, hago esto, no sé, o debo hacer esto, tengo que, o no tengo tiempo, qué sé yo. Bueno, entonces hay que observar nuestro lenguaje, si es proactivo o no. Entonces, hay que identificar entonces alguna experiencia que podamos afrontar en un futuro inmediato y que sobre la base de una experiencia pasada, ¿cómo reaccionaríamos? Entonces, hay que observar entonces nuestras reacciones, pasar revista de las situaciones, el contexto que nos ha influido en situaciones pasadas y cómo respondemos hoy día, si es proactivamente o respondemos impulsivamente. O somos como un botoncito que se aprieta o que cualquiera puede apretar y reaccionamos siempre de la misma manera. Entonces, hay que checar eso. Entonces dice, hay que revisar si tenemos esa libertad de elegir, si realmente tenemos esa autoconciencia. Entonces, también. Y luego, otro tip es escoger un problema que te resulte frustrante. Determine si se trata de un problema de control directo o de control indirecto o control inexistente. ¿Qué sucede en ti? ¿No? Entonces, ese es el primer paso para analizar tu círculo de influencia y de qué manera lo resuelves o cuál es el paso que tendrías que dar. Entonces, ese es un test de proactividad. Y esto, pues, es hacerlo durante 30 días. Entonces, tomar conciencia de nuestro círculo de influencia. Bueno, eso fue lo que es la proactividad. El siguiente hábito es empezar con un fin en mente. David. Y esta parte pues me gusta bastante porque empieza diciendo, siempre hay primero una creación mental y luego una creación física, o sea, el hacernos responsables también de nuestra vida tiene que ver con analizar cómo es nuestra mente, cuáles son los pensamientos que gobiernan
la mayor parte del tiempo nuestra mente, y entonces analizar cómo se está proyectando de manera física. En este mundo físico, finalmente todo lo físico nació de una idea, nació en la mente de alguien, o nuestra vida es un reflejo de lo que está en nuestra mente finalmente. Entonces, nos dice que las capacidades humanas, tenemos como seres humanos esa capacidad de autoconciencia, tenemos la creatividad, la imaginación, la conciencia, que eso nos permite examinar entonces esa parte de la primera creación, o sea, examinar qué hay en nuestra mente, qué hay en nuestro corazón. Entonces, hacernos cargo de esa primera creación. Escribir nuestro propio guión de vida, finalmente. En nuestro guión, entonces, de nuestra vida está en nuestra mente. Entonces, el primer hábito dice que tú eres el creador de tu vida. Y el segundo hábito es la primera creación. Entonces, aquí entra lo que es el liderazgo. El liderazgo, entonces, es saberse gobernar a uno mismo, ser líder de uno mismo, primeramente. Y pues ahora, ¿esto qué tiene que ver con el negocio con Excel? Bueno, sí, me van a preguntar. Bueno, el negocio con Excel está basado en el trabajo en equipo. Cuando en un equipo, pues, las personas no tienen esa interdependencia, pues, ¿qué sucede cuando, no sé, en la primaria, cuando alguien no trabajaba, pues unos se colgaban de otros, uno tenía que hacer el trabajo no de uno, sino de dos o de tres, en fin, uno se colgaba de otros o uno se aprovechaba de otros. Entonces, en un negocio, pues eso no funciona. ¿Qué sucede cuando en un negocio, en una empresa, alguien no funciona? Pues pelas, ¿no? Entonces, aquí en el negocio de Excel nadie obliga a nadie, nadie contrata a nadie, no existen jefes. Entonces, todo parte desde nuestra iniciativa, desde nuestra decisión, pero eso no quiere decir que no deba existir ese tomar el toro por los cuernos, esa responsabilidad, sino que con mayor razón debe de existir esa proactividad. Y empezar con un fin en mente, pues tiene que ver con definir nuestro por qué. Y también el trabajo finalmente no es para tu patrocinador, sino que tu patrocinador te va a apoyar. Vas a tener un apoyo, pero todo es en base a definir tu por qué. El por qué estás aquí y por qué quieres participar de este negocio y por qué quieres participar. Y finalmente es un apoyo mutuo, un apoyo de unos a otros. Y es trabajar para ti. Le mando un saludo a una de mis afiliadas, doña Femi, que tiene una capacidad de venta impresionante. Aquí, pues, lo único que le ha faltado es tener ese fin, ese objetivo hacia ella misma. Entonces, el negocio Van Excel, en el equipo de liderazgo emprendedor, pues te invitamos a trabajar para ti mismo con el apoyo de todo el equipo Gano Excel de liderazgo emprendedor. Y bueno, hasta aquí dejo la grabación porque está por terminar.